Muy buenos días, mi nombre es Isis Laura Corcho. Soy parte del doctorado en Desarrollo Sostenible en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Me acompañan en esta ponencia las coautoras, la doctora Lucinda Arroyo Arcos y la doctora Julissa Guadalupe Cabrera Borras. Y pues el tema de esta ponencia es la educación ambiental en áreas protegidas 2010-2025, una revisión bibliográfica de la literatura. A modo de introducción, pues comentar que la efectividad en las áreas protegidas depende en gran medida de la participación social informada y de los procesos de educación ambiental que se dan en ellas, pero ante la creciente producción científica en este campo, pues resulta necesario analizar de manera sistemática el estado del conocimiento de la educación ambiental para orientar la toma de decisiones y fortalecer estas áreas protegidas. Por tanto, como objetivo general, se plantea analizar el estado del conocimiento de la educación ambiental en áreas protegidas en América Latina, identificando tendencias predominantes, enfoques pedagógicos, actores involucrados, resultados, así como las brechas del conocimiento aplicados al campo de la educación ambiental. Para orientar esta revisión sistemática se establecieron 5 preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los temas predominantes en educación ambiental en las áreas protegidas según la literatura científica publicada entre 2010 y 2025? En segundo lugar, ¿qué enfoques pedagógicos son los más empleados? En tercer lugar, ¿qué actores participan en el diseño e implementación de estos programas, modelos, estrategias o acciones? En cuarto lugar, ¿qué resultados o impactos son los que se han documentado? Y por último, ¿cómo se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible? Pues como metodología se utilizó la metodología Prisma y esta permite hacer búsquedas en varias bases de datos. Para garantizar la rigurosidad, la calidad y la representatividad de la literatura científica incluida en esta revisión sistemática, pues seleccionaron las bases de datos Scopus, Web of Science y Google Académico. También se establecieron varios criterios de búsqueda. Dentro de ellos, los términos de búsqueda en primer lugar fueron educación ambiental y reserva de la biosfera o áreas protegidas o áreas naturales protegidas, estos términos tanto en inglés como en español. Y el periodo de búsqueda fue desde 2010 hasta 2025, abarcando estos 15 años. Luego de la identificación de los estudios en las bases de datos en Excel, pues se descargan la cantidad de estudios identificados de cada una de estas bases, de Web of Science, de Scopus y de Publisher Perish, que es donde se buscó los documentos referentes a Google Académico, y se obtiene un total de 34.990 registros. Se aplican entonces los criterios de inclusión y exclusión y se eliminan en primer lugar los registros duplicados. Luego se excluyen los documentos que no incluyen educación ambiental, el término en inglés o en español, en el título, y luego se excluyen los que están en idiomas diferentes al inglés o al español. Se hace una exclusión para el tipo de documento donde solamente se incluyen artículos y se desestima la literatura gris. Aquí estamos hablando de tesis, monografías, libros, capítulos de libros. También se hace otro criterio de exclusión por el tipo de enfoque, o sea, tiene que ser en áreas protegidas y también se excluyen los documentos que no están dentro de un área protegida. Y por último, el acceso. 5 documentos a los que no se tuvo acceso se excluyen y nos quedamos con un total de 83 artículos en texto completo evaluados para la elegibilidad. Ahora, de estos 83 artículos, esta vez solamente analizamos 45 artículos pertenecientes a el área de América Latina y estos son los que se van a analizar y de los que vamos a obtener los resultados siguientes. En primer lugar, de estos estudios se concentran principalmente en México, Brasil, Cuba y Costa Rica. México encabezando la cantidad de estudios con un total de 13 documentos, de 13 artículos. Y también se desarrollaron estas investigaciones en una variedad de áreas protegidas, como reservas, parques nacionales, refugios de fauna, áreas de conservación, áreas marinas protegidas, pero los más mencionados fueron los parques nacionales con un total de 14 registros y 9 reservas. También haciendo un análisis de los años de publicación desde 2010 hasta 2025,
pues el pico máximo fue en el 2023 con un total de 7 publicaciones. Ya como resultados, pues teniendo las respuestas a la pregunta uno sobre cuáles fueron los temas principales o los enfoques principales durante estas investigaciones en este periodo de tiempo, pues el análisis cuantitativo de los 45 artículos evidencia que la participación comunitaria y la conservación fueron los temas que más recurrentes, con un total de 19 y 17 documentos. Luego el turismo y el ecoturismo y por último la biodiversidad. En cuanto al enfoque pedagógico y los actores, pues el enfoque pedagógico dominante es aquel que concibe la educación ambiental como un proceso participativo y esto se muestra a partir de términos que son muy reiterados en los documentos como participativo, comunitario, saberes locales, extensión universitaria, trabajo comunal, inclusión, colectivos. Y entre estos colectivos, pues los actores que también llaman la atención en estos artículos son mujeres, pescadores, jóvenes, guardaparques, niños, organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales también. Y pedagógicamente se alinea con el constructivismo y el socioconstructivismo. Estos enfoques pedagógicos pueden coexistir más de uno en un artículo y también la teoría crítica y la educación popular, aunque estas perspectivas no siempre están explícitas. A modo de resultados o de los impactos esperados de estas investigaciones, pues la realidad es que no, los resultados no fueron en el momento, sino que fueron más bien los impactos esperados, porque la evaluación de estas estrategias o de estos programas no se hizo en el momento o no se han hecho realmente. Entonces, lo que expone más bien es lo que se espera obtener con estas aplicaciones y en el orden jerárquico, en esta tabla se plantea cuáles fueron los resultados que más se esperaban. En primer lugar, un aumento de la conciencia y la sensibilización ambiental, el cambio de actitudes y comportamientos proambientales y en un tercer lugar, el fortalecimiento de la participación comunitaria. También, derivada de la pregunta número 5, ¿cuáles fueron la vinculación con los ODS? Pues los ODS más nombrados fueron el número 4 de educación de calidad, el número 15, vida de ecosistemas terrestres, el 14 y el 17. ¿Qué nos llamó la atención? Que hubo ODS muy poco abordados en la literatura, sobre todo siendo literatura de 15 años, desde el 2010 hasta el 2025. Como el ODS 1, el 8, el 10, el 12 y el 13 no se abordan a profundidad o incluso no se tocan muy a menudo. Esto nos indica que la educación ambiental se alinea principalmente con objetivos ecológicos y educativos y deja rezagadas las dimensiones sociales y económicas de la sostenibilidad. A modo de las brechas que identificamos en la literatura, pues en primer lugar, gran parte de los estudios se fundamentan en educación crítica o en enfoques participativos, en transformación social, pero lo que miden son actitudes y percepciones. O sea, se declaran objetivos transformadores, pero se miden impactos de bajo nivel, se miden impactos cognitivos. En segundo lugar, la brecha en la evaluación de impactos a largo plazo. La literatura revisada carece de estudios longitudinales que permitan analizar si los cambios que promueve la educación ambiental se sostienen en el tiempo, si se mantuvieron los resultados de esas acciones. También la brecha en el predominio de la educación no formal sin articulación con políticas públicas. Hay actividades educativas no formales como talleres, campañas y actividades puntuales, pero con poca conexión con los sistemas educativos formales, articulación limitada con los planes de manejo y poca integración con las políticas nacionales de educación ambiental. Y por último, la brecha entre la participación comunitaria y gobernanza efectiva. Es decir, que si bien la participación comunitaria fue un eje recurrente, en muchos casos se limita a actividades educativas, consultivas o de sensibilización. No se evidencian procesos de corresponsabilidad, cogestión o incidencia real en la toma de decisiones. A modo de conclusión, pues la presente revisión permitió consolidar y analizar el estado del conocimiento sobre la educación ambiental en áreas protegidas en América Latina, evidenciando que es un campo en expansión con un claro predominio de enfoques participativos y comunitarios. No obstante, persisten brechas significativas que, por ejemplo, entre los marcos teóricos adoptados, los impactos evaluados y la articulación con la gestión y los ODS. También que la literatura evidencia una clara preferencia por enfoques pedagógicos participativos, principalmente el enfoque socioconstructivista,
y que existe una amplia variedad y diversidad de actores que sí se involucran, pero la participación comunitaria aún enfrenta retos para la incidencia en las decisiones de gestión en estas áreas donde cohabitan. Por último, las propuestas de educación ambiental analizadas muestran una alineación con los ODS 4, 14, 15 y 17, pero no obstante, esta alineación rara vez se explicita de manera sistemática y tampoco se traduce en indicadores concretos que permiten evaluar su contribución directa al cumplimiento de los ODS. No me queda más que agradecer entonces por su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, también comparto mis correos de contacto para si se desea algún acercamiento. Muchas gracias y bonito día.